Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí Marcelo Di Marco, desde la Anita, en la Bella Mar del Plata. Soy autor de Taller de Corte y Corrección, un libro que más de uno de ustedes debe tener en su biblioteca. Y ahora estoy dando una columna aquí en ADTV, gracias a la generosidad de mis grandes amigos Sebastián Porrini y Diego Ortega. Vamos a poner la camarita acá y empezamos esta pequeña pero necesaria introducción al programa que van a ver hoy. ¿Por qué? Porque resulta que estábamos trabajando un cuento de Gabriela Di Giacomo, una alumna del taller de corte y corrección, y yo le dije en un momento dado: mira, Gabriela, esto que tenés acá, más que un cuento, es un proyecto de novela. Créeme, porque es así. Ya pasó muchas veces en el taller. El caso tal vez más reciente es justamente el de Marcelo Villafañe, con este libro impresionante, esta novela, Un aplauso para el asador. Mira lo que cuenta Marcelo acá en la solapa del libro. Dice, en 2021 se enlistó en el taller de corte y corrección coordinado por Marcelo Di Marco, quien en aquellos primeros encuentros le descubrió, es decir, a Marcelo Villafañe, pasta de novelista. Esta novela estaba escondida en uno de sus primeros cuentos presentados en el TCIC y germinó durante más de 4 años de constante trabajo. Felicito a Marcelo Villafañe por esta novela que pasó por las manos de otros coordinadores del taller de corte y corrección. Y bueno, aquí es una realidad. Y lo mismo va a pasar con Gaby Di Giacomo. Por eso esta pequeña introducción. Los dejo con el programa porque aparte de todo hay una reflexión sobre las diferencias que hay entre el cuento y la novela. No se lo pueden perder. Chau, lo dejo ya mismo y ya saben, como siempre, suscríbanse a este canal, síganme a mí también en el otro, en Taller de Corte y Corrección, compartan, comenten, likeen y como siempre, vivan la gran literatura. El Taller de Corte y Corrección está para eso, para ayudarlos a ustedes. Llámenme si quieren trabajar conmigo, les dejo este número de WhatsApp que ven acá y los dejo entonces con el programa definitivamente. Hasta pronto. Gaby tiene un cuento que le descubrimos una posibilidad de convertirlo en novela, novela corta. Porque los límites del cuento a veces son muy exiguos para todo lo que uno tiene que para contar. El cuento era breve, no era un cuento largo, era muy breve, pero faltaba, había posibilidades, faltaba, digamos, desarrollo. Pero ese desarrollo tampoco podía hacerse en 15 páginas de más. Estuvimos viendo aparte un nuevo argumento, etcétera, y si es la historia de un pibe, un chico recién recibido en psiquiatría, con una carrera que el padre no quería saber nada con eso. ¿Ves? Para el padre era otra la solución. La base es que el tipo empieza a compenetrarse del laburo tanto que empieza a cobrar rasgos esquizoides, ¿ves? Como el tema de sus pacientes. Y cada una de las cosas que Gaby ha puesto de un modo de resumen, se podía llegar a desarrollarse en escenas, y eso es justamente el laburo que Gaby supongo que está trayendo hoy. Así que Franco Ojeda, digo, está ya en autos, ¿ok? Perfecto, Marcelo. Listo. Bueno, Gaby, ahora tenés la palabra, dale. Ese entre monobloques, lo que está en rojo, se lo agregué después porque como más adelante describo el entorno, el consultorio, como hablamos la clase anterior, fíjate si va o no va, porque como el lugar es rural y está como con bloques separados, entonces por eso lo puse ahí. Perfecto. Bueno, vamos a ver lo que tengo. Hola Marito, buen día, ¿cómo te va?
Una vida victoriosa, prácticamente recién recibido, aquel era mi primer día de residencia en psiquiatría, y maldita sea la gana que tenía yo de que el controlador de mi padre me acompañase, como si yo siempre fuese un nenito de la primaria. Avanzábamos por el camino bordeado de eucaliptos del neuropsiquiátrico. Mi padre conducía el viejo Chevrolet en un tenso silencio. A través de la niebla divina. Fíjense esto que está acá. Esta versión era de cuando el cuento era más breve y procurábamos justamente darle todo el ímpetu para concentrar mucha información en poco espacio. Esto que está acá, en una novela, el lector se va dando cuenta solo a lo largo de los capítulos. ¿Ven la diferencia que hay entre el cuento y la novela? Esto que servía para el cuento, esto es justamente algo para desarrollar en la novela misma. Lo mismo acá. La lectura sería algo así parecido a esto, fíjense. Prácticamente recién recibido, aquel era mi primer día de residencia en psiquiatría, y prácticamente recién recibido, aquel era mi primer día en residencia en psiquiatría, y maldita sea la gana que tenía yo de que mi padre me acompañase. Avanzamos por el camino bordeado, ¿ves? Ya está. Entonces ahí, en una novela, esto es totalmente válido, me siguen, ¿no? Totalmente válido porque uno se pregunta por qué el maldita sea la gana que tenía yo de que mi padre me acompañase. Hay veces que uno lo quiere mucho a su papá, su padre no es controlador, no lo trata como un nenito de la primaria, y a veces que le da gana de que el viejo no esté con nosotros, ¿ves? Para que lo acompañase. Entonces el lector se pregunta, ¿qué pasa con este tipo? ¿Qué pasará con el viejo? ¿Ves? ¿Será la figura antagónica de la novela? ¿Será solamente un mal momento que están pasando con él? Pero por lo menos el tipo se queda leyendo, ¿ves? Para averiguar. En el cuento, esto que está acá en naranja, que ven directamente en naranja, es totalmente válido y necesario, justamente porque hace que uno le responda preguntas al lector que el lector se va formulando, ¿ves? Aparte las actitudes posteriores del viejo lo describen como controlador, claro, ahí está la cuestión, ¿ves? O sea, para un cuento, bien, fantástico, puede andar tranquilamente porque ya tenés un personaje en un cuento breve, creo que tenía 2 páginas la primera versión. El tema es que uno ya, con esas cuestiones que acá están en naranja, ya está contestando, ganando tiempo, que eso es justamente el patrimonio del novelista, es el tiempo que tiene. El cuentista no tiene tiempo, el cuentista está, digamos, compelido por esa tensión, ¿no?, que se va acumulando para lograr la unidad de efecto. Nosotros en esto estamos absolutamente como Edgar Allan Poe y su maravillosa teoría de la unidad de efecto, y bueno, indudablemente que nos va haciendo ganar mucho tiempo y espacio para que el remate del cuento sea realmente como uno lo va desarrollando. La unidad de efecto, decía Poe, que se puede definir como la eliminación de aquello que no contribuye a la unidad de efecto. Mirá vos. Así que bueno, en la novela es todo lo contrario. En el cuento había que informarlo y ahora se puede mostrar, exactamente, tal cual. En el cuento hay muchas veces que uno necesita, por razones de tiempo, de espacio, está muy encorsetado el escritor de un cuento y necesita justamente que esas informaciones se den de un modo completamente natural, para que no suene también informativo, explicativo. En la novela, lo que más prevalece es justamente lo que los personajes son. Recuerden esto, o sea, la novela es algo que es más de un psicólogo. El cuento es más de un boxeador, de un tenista. ¿Me explico? Pim, pam, pum, viste, pam, tanto, pim, pam, pum, knockout. El psicólogo va desarrollando sus personajes y todo, y esto en una novela comprenderán que
no es necesario. Es más, en una novela es contraproducente, porque ahí sí que uno lo va a ver como explicativo y uno dice, ¿por qué, digamos, no me lo muestran al personaje? Como decía Rondoleto, más adelante se va a ver que el tipo es controlador. ¿Ves? Bueno, ¿estamos todos de acuerdo, gente? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Y acá como corolario podemos decir que en un buen taller literario, más que enseñarte a escribir, se te enseña a contar. Porque esto, desde el punto de vista del estilo, es perfecto, no tiene ningún problema. Sujeto, verbo, predicado, la gramática excelente. No, es otra cosa lo que se busca en un buen taller de narrativa. ¿Mm? Dicha esa salvedad, Una vida victoriosa, prácticamente recién recibido, aquel era mi primer día de residencia en psiquiatría, y maldita sea la gana que tenía yo de que el controlador de mi padre me acompañase, como si yo siempre fuese un nenito de la primaria. Avanzábamos por el camino bordeado de eucaliptos del neuropsiquiátrico. Mi padre conducía el viejo Chevrolet en un tenso silencio. A través de la niebla divisamos a un sujeto de mediana edad, de uniforme y birrete azul, parado al lado de una casilla descascarada. Al vernos levantó la barrera y nos hizo señas con la mano. Cuando llegamos a su lado mi padre bajó la ventanilla «Buenos días, ¿el pabellón de mujeres?». Sin darle tiempo a reaccionar, el tipo metió medio cuerpo adentro del auto. Puchito, Puchito, Puchito. Mi padre sacó al supuesto guardia de un empujón y me miró, locos sueltos supongo. Nunca hice prácticas en este lugar mientras cursamos psiquiatría. Y no les digas locos, papá, son internos, son locos, Javier, las cosas por su nombre, las cosas por su nombre, la letanía que más odiaba de mi padre, el nombre de las cosas siempre lo decidía él. Me cuidé de decir una sola palabra más. Bastante con haberlo desafiado. Después de varias vueltas por caminos laberínticos entre monobloques dispersos en grandes espacios parquizados, llegamos al pabellón de mujeres. Me sudaban las manos cuando agarré la manija de la puerta. No te bajes, me sujetó del brazo. Andate a Europa un año. Después rendís para otra residencia, déjame, papá, me desprendí de un tirón. por ejemplo, acá, esto está acá, que agregaste, esto para un cuento está bien, y para la novela también, pero ¿qué haría acá el novelista? Yo recuerdo el momento en aquella película de final incomprensible para mí, ojo, es para mí, yo no lo entendí. La Isla Maldita, creo que se llamaba, de Scorsese, con Leonardo DiCaprio. Sí, la isla siniestra. La Isla Siniestra, ahí está. La Isla Siniestra, fantástico. Recuerden lo que hace Siniestra, tal cual, muchas gracias. Lo que hace con las cámaras en el comienzo directamente de la película, Scorsese, cómo te va mostrando, digamos, toda la llegada de DiCaprio a ese lugar. ¿Mm? Vamos a pegarle un vistazo a eso, porque es muy, muy didáctico. A ver si lo tenemos acá. Ah, tengo que poner sonido, esperen un cachito. Así que Gaby, tenés que hacer el switch ese, ¿no? De pasar, digamos, justamente de la cabeza cuentística a una que elabore un desarrollo que uno va disfrutando a medida que avanza en la escritura. Configuraciones de audio. De paso, un saludito para los muchachos de ADTV. Ahí está. Muy bien, Carlos, ¿cómo anduvo el primer programa? ¿Lo llegaron a ver? El peligro de equipaje, no satures al lector en las primeras líneas. Sí, y muchas gracias por la forma de presentarme. No, por favor, ni que hablar. Me alegro mucho que te haya gustado. Palabras muy sinceras por el laburo que estás haciendo. Entonces, acá vamos a poner The Island. ¿Cómo se llamaba? The Island. En el original, Scorsese. Vamos a poner Scorsese. Shooter Island.
¿Me repetís? Es Suter, Super. Suter, con S-H-U-T-T-E-R. ¿Así? No, creo que con U. Bueno, Qué raro que no aparezca. va a aparecer. Acá está, mira. Acá está el tráiler No, y acá está opening. No, el tráiler no. A ver, miren ustedes. Mira, Gaby. Storm's coming. Electrified perimeter. What can you tell? Seen something like it before. Fíjense cómo trabaja el novelista. Por supuesto que una película tiene una estructura de cuento siempre, pero la puesta en escena me refiero. Never seen a marshal's badge before. I'm Deputy Warden McPherson, gentlemen. Welcome to Shutter Island. I'll be the one taking you to Ashcliff. Boys seem a little on edge, Mr. McPherson. Right now, Marshal, we all are. Electrified perimeter. What can you tell? Seen something like it before. Qué bárbaro. Wow, qué impresionante. Ambientación, esa es la palabra. Y no me quedo acá con Wagner porque les tengo mucho respeto a ustedes, muchachos. De Tannhäuser, qué maravilla. Buah. Dejémosla para después. Ambientación, esa es justamente la palabra clave. No es el caso, digamos, no hay que llegar al extremo de lo que Borges decía, de Flaubert, que parecía como una especie de agente inmobiliario que cada vez que abrís una puerta te tiene que mostrar cada uno de los muebles que hay ahí, y de los ambientes y todo. No, es otra cosa. Una cuestión que tiene que ver con el clima, todo lo que hace a la atmósfera del cuento, ¿sí? Esto, por ejemplo, monoblocks dispersos en grandes espacios parquillados, hay que llenarlo de elementos. Digamos, parquizado es un adjetivo, entiendo que estás hablando acá de la vegetación, etcétera. Parquizado en el sentido, bueno, acá por ejemplo podéis tranquilamente meter personajes que van a aparecer solapadamente después, ¿ves? Esto es para ayudarte a desplegar la imaginación. De repente hay
Abajo, acá hay que destacar la decadencia del lugar, por ejemplo, porque es lo que vamos a ver después, conocedores del cuento es lo que vamos a ver después. Acá, por ejemplo, Scorsese plantea una cuestión de máxima seguridad. Hay que llegar a ese manicomio, hay que llegar después de cruzar por agua, llegar y después hay que transponer una barrera tremenda. Y después, en la película, los que recordamos, los personajes que van apareciendo, hay una mujer que está contratada ahí simplemente por la cara que tiene. Es una actriz que aparece en películas de terror y que le hace señal de callarse, ¿no? Es increíble. Shooter. Claro, ahí está. A ver si lo vemos acá en imágenes. Miren lo que es este personaje. Eso cuando le llega, yo pensé que lo íbamos a ver. Miren esto, de repente llegas a un lugar y te recibe este personaje semicalvo, con estos ojos y haciendo este gesto. Hecho a correr. ¿Cómo decías, Carlos? Hecho a correr. O como dirían allá, salgo rajando. Sí, no, seguro. Tenés rajás. Pero en una obra, cuando estás adentro de la obra, como un cuento de terror es morir un poco, como decía Hitchcock, ¿no? Es como subir a la montaña rusa, te da la ilusión de que te moriste por 3 minutos, 2 minutos y medio. Lo que sucede con el espectador es que en lugar de rajarse se mete más todavía. O sea, yo veo monobloques dispersos en grandes espacios parquizados y tengo un interno orinando de parado a los pies. ¿Ves cómo se va llenando de cositas, no? A los pies de un pino. Claro, el que se creía un pájaro, que lo nombro después, podría estar acá. También todo eso que yo decía que él se encontraba todas las mañanas cuando llegaba al hospital, podrían estar presentados acá, claro. Puede venir, pero muy bien. Ahí está. Aunque después hable más de ellos por el vínculo que él va estableciendo, es como que los ve, porque había un loco que se creía que si él no salía el sol, porque están también llegando de madrugada, pero son los que siempre andaban de madrugada dando vueltas por ahí. Totalmente. Qué bueno. Y no es cuestión de abarrotar ni poner todo en el mismo lugar. La novela se va desarrollando de a poco. Son cosas que se me acaban de ocurrir. Pero la novela se va desarrollando de a poco, va llenando cosas en la cabeza del lector. Esa imagen de esa mujer te acompaña no solo durante toda la película. Si hay algo que yo me acuerdo de esa película, honestamente les digo que de la cual no entendí el final. Pido disculpas. Si es muy sencillo de entender, háganmelo saber, pero la verdad que no, me quedé, es decir, cuando yo veo que pasa lo que pasa en el final,
me dije, estaba sentado en la butaca, yo, bueno, ahora Scorsese va a tirar la casa por la ventana. Y no bien termino de pensarlo, aparece la palabra fin. La verdad que no, fue una decepción terrible. Mucho ruido y pocas nueces. Eso es lo que me pareció. No sé si los que la vieron comparten mi opinión, pero eso es lo que sucede. Pero a nivel de ambientación, como lo que vimos recién, a mí yo no me puedo olvidar de esa mujer que estaba ahí. Sé que es una actriz que labura. Sí, ahí Scorsese se nolanizó, sí, tal cual, viste, cuando ya decís, bueno, pará, ya cerré la cortina con con aquella maravilla de Noches Blancas, se llamaba, ¿no? Insomnia. Qué buena película esa. Esa para mí, esa y Batman Inicia son las dos películas de Nolan que tendría que haber hecho siempre así, en lugar de complicártela tanto que realmente a veces no se entiende nada, ¿viste? A veces va, por decirlo. Pero bueno, acá tienen entonces monobloques, pero además, y espacios parquizados, un pino, ¿ves? Un grupo de pinos, dos linternas compartiendo un picnic absurdo, que comen, por ejemplo, ¿ves? Tipo, no puede determinar qué están comiendo, pero lo que comen es realmente repugnante. ¿Ves? Otro interno gimiendo, haciendo sombras sin espada, ¿no? Y ahí llegan al pabellón de mujeres. Claro, a esta altura del partido me sudan las manos, ¿ves? Y la cosa está muy bien, porque la novela arranca y medias res. Ya con el pibe, ya habiendo discutido con el padre, uno lo va descubriendo más adelante. No te bajes, me sujetó del brazo. Andate a Europa un año. Después rendís para otra residencia, déjame, papá, me desprendí de un tirón. La decisión está tomada, vos no entendés de tomar buenas decisiones. Tanta inseguridad te da optar por una especialidad seria dentro de la medicina. No hay nada que me parezca más serio y más cruel que las enfermedades que te hacen perder la razón. Necesito entenderlas, aliviar en algo tanto sufrimiento, necesito entenderlas, aliviar tanto dolor, repitió imitando no mi voz, sino como él la escuchaba cada vez que me animaba a contradecirlo en algo. Hacete cura, entonces. No quiero ser cura, pero si querés pasar todo el día con dementes. Le dio un puñetazo al volante, con estos engendros que son poco menos que animales, la maldición de los que tienen que hacerse cargo de ellos. Se ve que no te bastó con los lunáticos con que nos bendijo la familia de tu madre. Quizá no sea a ellos a los que pretendés curar. 30. Me bajé del auto dando un portazo. Él se asomó por la ventanilla y me disparó con esos ojos verdes que me helaban hasta la médula de los huesos. A ver, cerebrito, ¿te dice algo por qué este lugar está ubicado en el medio del campo, en esta zona rural alejado de todo y todos? Andate, papá, la locura espanta, a vos te espanta. Nunca pudiste lidiar con los problemas. Perfecto, ven, acá tienes una similitud interesante con lo que vimos recién, que es un tópico también en literatura de terror, ese lugar otro, ¿no? Ese lugar de fuera de la dimensión normal de la gente, de la realidad, lo que se conoce como realidad. El sótano, el altillo, la isla retirada, el lugar en medio del campo, justamente los escenarios del inconsciente, digamos, ¿no? Donde todo el horror puede ser posible. Acá se puede hacer, por ejemplo, un novelista agarraría y destacaría acá que el padre tiene razón, ¿no? Y hablar del laberinto de senderos y vericuetos, por ejemplo, enzarzados. Recordad, por ejemplo, el otro lugar guión otro, ¿no? Por ejemplo, el bosque de La Bella Durmiente. Todas esas lecturas y películas que se fumó uno de chico empiezan a trabajar a la hora de escribir este tipo de cosas, sin caer desde luego en el cliché ni nada. Pero acá tenés un elemento interesantísimo para ir
desarrollando también. ¿Ven? Vamos a poner luego para que se convierta en, después, en el rioplatense, después se llega a ese lugar en medio del campo. Habían llegado ahí después de cruzar todo esto, el laberinto de senderos y vericuetos enzarzados y espinosos. Vos sabés de qué hablo, ¿no es cierto? Sí, o sea, la previa de llegar al neuropsiquiátrico. Ah, exactamente. Esto hace alusión al viejo, esto es bien de novela, ¿ven? Tranquilamente él habla de esto del medio del campo y el pibe introduce, ponele algo así, tal vez tenía razón en eso, ¿no? Tenía razón en eso. Claro. Y explicas por qué. Todo lo que tiene que ver con animales sueltos, niebla, árboles caídos, obstáculos. Un novelista se hace un picnic con eso, ¿ves? El tema no es que tengo que poner esas cosas, sino que la novela, como género, tiene estas cosas. Esa es la cuestión. Piénsenlo de esa manera. Estaría bueno tener en cuenta la flora del lugar, si es en Mendoza, más en la zona pampeana, etcétera. O también perfectamente puede ser un lugar otro, como digo recién, un nombre inventado, digamos, formado con distintos elementos. Hay una película, distintos elementos de otras escenografías. Hay una película de Hugo Santiago que se titula Invasión. El guión es de Borges y de Bioy Casares, nada menos. Y transcurre en una ciudad llamada Aquilea, raro, ¿no? Que se llame Aquilea. Y bueno, está hecha, es una Buenos Aires, digamos, irreconocible, porque de repente abrís una puerta y saliste a la cancha de River, por qué sé yo, al barrio de Núñez cuando estabas en el centro. Hugo Santiago armando una ciudad única, Aquilea, que no existe salvo la imaginación de Borges y de Bioy, que insisto fueron los guionistas. No sé si sabían ese dato, pero es interesante. Invasión de Hugo Santiago, ¿ven? Muy bueno. Tenía razón en eso, laberinto de senderos, vericuetos lanzados y espinosos, es niebla, pues todo lo que tu imaginación te vaya dictando. Y después retoma el diálogo, ¿ves? Andate, papá, la locura espanta, a vos te espanta. Nunca pudiste lidiar con los problemas del tío. Se la hiciste muy cuesta arriba, a mamá se la quiere lo más lejos posible hacerse el sordo, uno de sus deportes favoritos, pero vos, Javiercito, nunca te has llevado muy bien con la realidad. ¡Qué desperdicio! Con todo lo que invertí en tus estudios empezó el pase de facturas. A este manicomio habría que prenderle fuego. Nos meten la mano en los bolsillos para mantener a estas aberraciones, cuando en realidad deberían prenderles fuego. En el mundo del revés, los cuerdos siempre llevamos la peor parte. ¿Nunca has dudado de quiénes son los locos y quiénes los cuerdos? Ni una vez nunca. Y si sos tan adulto para elegir esta pseudociencia, más parecida a la brujería que a otra cosa, en 3 meses te quiero fuera de casa. Ya no está tu madre para consentirte en todo. Javier, andate, ¿por qué tanto apuro? Imagínate que las cosas que ve, las cosas que ven al llegar, justifican ahora estas durísimas palabras, amenazas directamente del viejo, ¿ves?
Ves que para que el tipo le hable así, para decirle que como dice acá, en 3 meses te quiero fuera de casa, para decirle semejante cosa, es no solo por la discusión que viene llevando y las pocas ganas que tiene el viejo justamente de que él estudie esto, sino está sazonado también por todo lo que les ha costado llegar al lugar y todas las porquerías que ven en el lugar. ¿Ven? Marce, y también porque viste que yo había puesto antes, había dejado como ese cabo suelto de por qué el padre tenía esa aversión a la locura y habla de un tío y él le Eso. dice eso también porque él ya ha vivido lo que es la locura por del lado de su mujer. Exactamente. Eso lo Exactamente. agregué ahora. Ajá. Ahí no se me pasó por alto. Y es un tema que aparece otra persona interesante, ¿no? Andate, ¿por qué tanto apuro? No quiero que me vean con vos el primer día de residencia, porque quedarías como lo que sos, un nene de papá que se recibió de médico, cuando vos. Andate, por favor, claro que me voy. A mí también me da vergüenza y asco imaginar todo lo que se vive en este lugar. No sé cómo contarle a mi familia tu acertada decisión. Tan contentos que estaban de que te hubieras recibido. La locura llama a la locura, Javier. Después no digas que no te avisé. Verlo desaparecer en la niebla me devolvió algo de oxígeno. Toqué el timbre en el pabellón. Un enjambre de pelos, bocas, saliva y mocos se pegaron como sopapas contra el ventanal ubicado al lado de la puerta. Las pulsaciones me subieron a 1000. Una enfermera, de ojos saltones y pelos revueltos de sueño, corrió a las mujeres del ventanal y abrió a medias la puerta. Soy Javier Espejo, residente de primer año. El jefe de residentes me asignó este pabellón. No llegó todavía. La mujer se alisó el ambo con las manos dejando el escote al descubierto, y terminó de abrir la puerta. Espera en el salón. Parado en medio de ese ambiente gigantesco me entretuve observando las partículas de polvo que flotaban en un rayo de luz que atravesaba el ventanal. Una mano sobre mi espalda me sacó de la ensoñación. Una joven menuda, pelo corto a lo príncipe valiente, deslizaba sus dedos por mis vértebras, de arriba hacia abajo, cada vez más abajo. ¿Cómo has cambiado? Mira qué bonito que estás, me decía al oído, y qué bien te queda el guardapolvos. Fue tal la sorpresa que no recordé un solo protocolo de seguridad. Bien. Mi falta de profesionalismo me dejó pasmado, no defendí mi espacio personal, no usé un tono firme y claro para exigirle que se alejara, sencillamente me quedé mudo. Y lo que es peor, no había planeado una vía de escape ante una emergencia. Sentí un bozarrón. Correte, Paula, que me viene a ver a mí. Una rubia, con una melena apelmazada y suelta hasta la cintura, caminaba hacia nosotros. Cuando estuvo cerca le metió un manotazo a la tal Paula que la hizo caer redonda al piso. Quedó acurrucada sobre las baldosas como un bicho canasto. Parecía muerta. Cuidado, bebé, que acá te culean de parado, me advirtió la rubia oxigenada revoleando las pestañas. Y se rió de su ocurrencia. Mecha, rajá a la habitación. La enfermera avanzaba hacia nosotros como sargento de caballería. ¿Y vos? Paula la sacudió con la punta de la Crocs. Arriba, no me hagas contar hasta 3. Paula 1, Paula 2. Y antes del 3, Paula se levantó. Así fue mi debut, sin anestesia. Quizá mi padre no estaba. Bueno, esto que está acá, ¿a ustedes qué les parece? ¿De cuento o de novela? Ustedes, querida teleaudiencia, pongan la pausa y respondan a la pregunta. Levanten la pausa, ya está, ahí. ¿Quién dijo algo? Cuento. Sí, adelante, adelante. Hola, hola. De cuento para mí. Exacto, exacto. Esto es bien de cuento. Espectacular, espectacular. Bien de cuento, ¿me explico? Ahí lo tienen bien, bien clarito. Quizá mi padre no estaba tan errado. Es todo un proceso en la novela al cual el personaje va a llegar, decepción tras decepción. Insisto, el cuentista, aquí está bien como cuento, esto que está acá. ¿Por qué? Porque el cuentista está muy apurado. El cuentista no tiene tiempo, no tiene espacio, es un tipo que trabaja a presión. El novelista no.
por supuesto que los grandes comienzos de las novelas, ahí está condensado en resumen, claro, tal cual, exactamente. Los grandes comienzos de la novela no son laxos tampoco, ojo, atenti, hay novelas que te arrancan directamente pero con todo. No es que te van presentando los personajes, ni mucho menos. El tema es que hay toda una ambientación que no es propia del cuento, una atmósfera que no es propia del cuento, pero las novelas tienen intensidad. Esa tensión del cuentista se va desarrollando a lo largo de la novela en cuestiones de intensidad, cada vez más, hasta que esto que está acá, el personaje puede, si quiere, incluso ni llegar a verbalizarlo, ni llegar a pensarlo, ¿ves? Por ahí en una discusión lejana dentro de algún capítulo, el novelista agarra y hace una cosa parecida a esto. El padre le dice, vos estás empezando a pensar que yo tengo razón, ¿no? Eso es lo que haría un novelista. Como Gabriela, como cuentista, esto estaba fantástico. Acá vamos viendo justamente la diferencia entre un sistema centrípeto, como es el cuento, que va para adentro, y un sistema centrífugo que va hacia afuera y se va desarrollando entre ramificación y ramificación, que es propio de la novela. El lector va despacio, como que en la novela hay tiempo para decirlo sin escribir. Claro, exacto. Mira, es lo que me decía mi maestro Vicente Batista. Dice, me decía, el cuento, digamos, tiene 50.500 deberes y preceptos. La novela tiene uno solo. ¿Cuál es? No aburrir. Mientras vos no aburras a nadie, está todo bien. Cuando llegó el jefe de residentes, un tipo que me cayó bien de entrada, me presentó formalmente a las enfermeras y me llevó a conocer las instalaciones. Bueno, pregunto, esto que está acá, ¿de cuentista o de novelista? De cuentista. De cuentista, exactamente, de cuentista. Eso da para un desarrollo de personaje por ahí en una novela. Ponerle nombre al tipo y eso. Exactamente. Desarrollo. Claro, lo que pasa es que, bueno, después lo he desarrollado un poquito porque en eso que tenía que elegir a alguien como que fuera el bueno y el malo, me decidí porque el jefe de residentes fuera el bueno, después lo explico un poco, y que justamente porque ese jefe de residentes el año que viene no va a estar, él se empieza a descontrolar, porque la que lo vuelve loco a él es la enfermera. Esa enfermera, la que lo recibió de entrada, es la que se siente como que la enfermera es como su padre, que lo mira como el padre, que lo juzga como el padre. Entonces, bueno, el jefe de residentes se siente amparada por este tipo y eso lo pongo un poquito más bajo, también tendría que estar más arriba. O sea. Fíjate, como cuentista, perfecto. Como novela, esto que acaba de decir se desarrolla en un diálogo. Hablando de novelas que arrancan abruptamente, recordarán a Stephen King en El Resplandor. ¿Cuáles son las primeras palabras que dice? Qué empleaducho engreído. Eso dice la traducción que yo leí, decía eso. Qué empleaducho engreído, pensó Jack Torrance, etcétera, etcétera. Y ahí ya de entrada se va a desarrollar un diálogo. Es el jefe de personal del hotel. Se va a desarrollar un diálogo fantástico. Entre ellos le va a explicar, muy tenso por otra parte, le va a explicar cómo viene la mano en el hotel, etcétera. Pero ya la relación está establecida con esas palabras con las cuales arranca El Resplandor. Qué empleaducho engreído, pensó Jack Torrance, y ahí está la relación futura que van a tener con, creo que se llamaba Ullman, si no me equivoco. Bueno, ves por ejemplo acá,
el tipo llega, el jefe de residente, lo lleva a su despacho. Y esto es lo que nos va permitiendo ver las grandes diferencias que hay entre el cuentista y el novelista. Ambientación. Otra gran oportunidad de mostrar en acción al protagonista. ¿Quién puede, quién coma, al ver que hay buena onda con el jefe, puede contarle a él y al lector información valiosa. Esto en un cuento es inconcebible. Esto es demencial en un cuento. En una novela es necesario, no solo que lo admite, sino también que lo necesita. Gran oportunidad de mostrar en acción al protagonista, quien al ver que hay buena onda con el jefe, puede contarle a él al lector información valiosa, franquearse. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una buena clave para el laburo. Cuando yo venía a escribir cuentos y empiezo a escribir Victoria entre las sombras, me sentía como un potro suelto, era como haberme sacado un corsé. Esa sensación es la que debería prevalecer en Gabriela y en toda persona que escribe cuentos y que está animándose a las aguas mansas y turbulentas de la novela, ¿sí? El cuento no tiene masas de agua mansas y turbulentas. El cuento es una especie de inodoro que se lleva todo para adentro, ¿ven? Con tutti. Bien, es una imagen que se me acaba de ocurrir. Por supuesto, hay cuentos que no merecen que se los llame así de inodoro, pero ustedes me entienden. Vamos a hacerlo más manso. Es un remolino el cuento, que va para adentro, un maelstrom, que va para adentro. La novela es una barca que se va deslizando por aguas entre mansas y turbulentas y siempre para adelante, sin aburrir a nadie. Fíjate qué pedazo de escena y que podés lograr acá es ejercitar el diálogo, ¿ves? La descripción. Claro, la descripción la hacía un poquito más abajo, ahí en ese párrafo, pero está buenísimo lo que decís, porque lo mío estaba como muy pelado, y capaz que ahí él le puede decir, le ve la cara de susto, lo trata de tranquilizar, le explica cómo fue la primera vez que él llegó, lo que sintió, algo así ahí en ese diálogo, quizás. Exacto, por ejemplo, y acordate de una cosa, uno siempre tiene que pensar en las cosas habituales que le podían llegar al personaje, le pueden llegar a pasar al personaje. ¿Qué pasa si le mostrás al lector, digamos, algo inhabitual que se note en un jefe de residentes? Bueno, vamos a un caso extremo pero todo extremo. Suponete que se abre la puerta, lo hace pasar a su despacho y hay una foto de Adolf Hitler puesta, un retrato puesto colgado de la pared, por ejemplo. O sea, esto es para mostrarles, o se medica, claro, en un momento dado el tipo ve algo raro, alguna foto extraña que le hace sospechar algo. Detrás de su fachada que le cae bien de entrada, hay una puntita que le escarabajea, ¿viste? Algo medio distinto que no hubiera esperado ver en ese despacho, lo tiene ahí. Así que bueno, pensá siempre en eso. Lo que el universo de la realidad normal uno espera, por ejemplo, vas a presentarte como profesional en una institución,
y de repente todo el mundo te trata bien, las cosas están ordenadas. Todo eso es lo que uno le gustaría que pasara en la vida real. La novela no, la novela tiene justamente ese sustrato, ¿no? esa cosa que subyace y que puede llegar a provocar en uno una línea argumental interesante. ¿Ves? Seguimos un poco más adelante, vamos a llegar hasta acá. Me presentó formalmente a las enfermeras y me llevó a conocer las instalaciones. El salón de circulación común era tanto comedor como sala de gimnasia, canto y terapias de grupo. Las internas dormían en 3 habitaciones en 16 camas enfrentadas y 2 pequeñas habitaciones se reservaban para situaciones particulares. Entre el salón y la enfermería, un pasillo largo y sombrío conducía hacia la derecha a la habitación del médico de guardia, cama, mesa de luz sin velador, perchero, bacha, mingitorio, espejo y teléfono. Enfrente de la habitación, un consultorio de despojadas paredes blancas, un mínimo escritorio y 2 sillas iguales. Javier, el escritorio debe estar en diagonal, la silla de la paciente contra la pared, y la tuya enfrente a la puerta. Porque la absoluta libertad de movimiento debe ser para vos, toda la limitación para ella por si le tengo que tirar el escritorio por la cabeza y salir corriendo, algo así. Por suerte el jefe de residentes me cayó bien desde que me lo presentaron, y creo que fue mutuo. Bueno, fantástico. Y acá aparece esta expresión. Sin embargo, anda a saber, ¿ves? O sea, está todo bien, todo fantástico, todo piola. Pero, y ahí está el pero, ¿no? Que es justamente lo que nos hace seguir adelante en la novela. Recuerden aquello de echarle tierra en la cara a los personajes. Cuando las cosas, vos ves que en una gran novela, las cosas están muy bien, es como para decir, bueno, acá se viene algo y se viene algo. Esa es la cuestión. Las cosas están bárbaras, todo lo más lindo. Tiene que haber quilombo, exactamente. Recuerden eso. El avión que llega a horario no es noticia, recuérdenlo siempre. Para que no quede como asunto cerrado, claro, tal cual. Para que no quede como asunto cerrado eso de que le cayó bien. Como siempre, gente, un poco de yang en el yin y un poco de yin en el yang. Que no sea todo ni blanco ni negro. Bueno, muchachos, espero que les haya servido para nuestra querida teleaudiencia, para ustedes también, el hecho de seguir ahondando en las diferencias que hay entre la cabeza del tipo que cuenta una novela y el tipo que cuenta un cuento. Son 2 psicologías muy diferentes, muy diferentes. El novelista, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que es un tipo introvertido o extrovertido? ¿A ustedes qué les parece? La cabeza del novelista puede ser un tipo muy, bueno, digan, ¿qué les parece? ¿Un novelista que es más introvertido o extrovertido? No, el novelista es más extrovertido, exactamente. La introversión tiene que ver con el cuentista más que nada, con el tipo que se repliega hacia adentro. El novelista tiene una cabeza expansiva, es expresiva hacia adelante, por lo tanto, extrovertida. O sea, se va vertiendo hacia afuera. ¿Lo ves ahora, Franco? ¿Estás más de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, muchachos, si Cristian Roberto bucean las aguas de todos los centros que tienen para usar, tal cual, esa es la otra, exacto, tal cual. Bueno, Gaby, ¿qué te parece todo esto? Son todas oportunidades de poder desarrollar la escritura, esa es la cuestión. Como novelista uno tiene que entrenarse en la descripción, en la percepción psicológica de los personajes, la atmósfera, los climas, la ambientación, todo lo que hace al interés. Y esa intensidad que va ganando terreno a cada paso. Bueno, gente, si les gustó, like, compartan, comenten, y si quieren venir a trabajar conmigo en el taller y seguir ahondando en estas cuestiones teóricas y prácticas, aquí les dejo el WhatsApp mío. No me llamen, escríbanme, déjenme mensaje, yo contesto enseguida.
Esto ha sido la columna de Marcelo Di Marco para ADTV, siempre agradecido a Diego Ortega y Sebastián Porrini por el espacio.